Lucas capítulo 4 en el verso 27. Les doy unos, como dice hermano Samuel, unos segundos nada más para encontrar. Sí, porque luego no nos alcanza el tiempo. Lucas capítulo 4 en el verso 27. Hoy quiero que meditemos en una historia bien conocida por la mayoría, pero pudiera ser que en este lugar alguna persona no conociera la historia de Naamán. A ver, levante la mano, ¿cuántos conocen la historia de Naamán? Naamán el sirio. ¿Quién no la conoce? ¿Quién la conoce? No la levanta porque no la conoce, no levanta la mano porque le da vergüenza. La pasada como Hadassah, ¿no? Que pasó enfrente y se le quedaban viendo todos y ¿qué me quedarán a hacer? No le voy a hacer nada, ¿ok? Pero si no levanta la mano, queda por hecho que no conoce la historia y va a tardar más tiempo. Ok, voy a dar por hecho que ustedes no conocen la historia de Naamán el sirio entonces. ¿Ok? Lucas capítulo 4, del verso 27, ¿lo tienen? En parte me gusta que no conozca la historia porque así, cuando alguien la conoce ya hago mucho resumen, ¿no? Vamos a leer. Aún Cristo en su ministerio, Él también nos deja saber que la historia de un hombre llamado Naamán es importante en cuanto a tener una fe verdadera, a que podamos creerle a Dios. Porque todos los hombres sí luchamos y nos cuesta creerle a Dios en algunas cosas que nos dice. Vamos a leer esos versos 27, ¿se tienen? Fíjense. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por el tiempo que nos concedes esta tarde. Padre, ayúdanos, usa tu palabra en cada uno de nosotros para que los que estamos seguros de la salvación por mérito de Cristo, queramos seguir esforzándonos, Señor, y que nuestra fe siga creciendo, que cada vez más estemos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Salvador para que le agrademos. Y Padre, también te pedimos, si en este lugar hubiera una persona que no está segura de su salvación, ayúdale para que a través de esta historia pueda, Señor, confiar en ti y venir a ti para que tú le salves en genuino arrepentimiento, confiando en Jesucristo también. Ayúdanos según la necesidad, te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Ok, entonces, sí notaron que Jesucristo menciona la historia de un hombre llamado Naamán, y Cristo nos dice pocas cosas, ¿verdad? Nos dice que hubo un tiempo en el cual existió un profeta llamado Eliseo, y que durante ese tiempo había muchos leprosos en Israel. Eliseo fue un profeta en el pueblo de Israel, ¿ok? Pero que en ese tiempo también había una nación, se consideraban como gentiles. Gentil significa gentes. Un gentil en la Biblia es aquel que no es del pueblo judío, ¿ok? A los judíos no se consideraban gentiles. Todo aquel que no es judío en la Biblia es llamado gentil, gentes, naciones, pues. Entonces, dice Cristo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue enviado, sino Naamán el sirio. Ahora se esperaba que Dios obrara con misericordia en el pueblo judío, ¿cierto? En Israel. Pero sucede que en ese tiempo dice que quien fue ayudado fue un hombre que no era judío, un hombre que era de nacionalidad siria, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesucristo nos relata sobre este hombre? ¿Por qué? Bueno, no voy a leer todo el contexto, pero cuando Jesucristo comenzó su ministerio, a la edad de 33 años, ¿estamos de acuerdo? Más o menos. Él comenzó su ministerio especialmente, o se enfocó en la región de Galilea, no en Jerusalén, que era donde se supone que estaban los judíos
los que se consideraban más religiosos, ¿no? Sino que él se fue a una región más lejana, donde a predicar el mensaje de salvación, el mensaje del reino, pues el evangelio del reino. Tal vez nos ayude a entender esto. ¿Se acuerdan dónde nació Jesucristo? Oh, Belén, Efrata, pequeña para estar entre los príncipes de Israel, de ti nos saldrá el Salvador. Sí, Jesús nació en una pequeña ciudad llamada Belén Efrata, muy cerca de Jerusalén. Pero, ¿saben dónde en realidad creció Jesús? En Nazaret de Galilea. O sea, Jesús nació en Belén, pero no fue criado en Belén. Él fue criado fuera de Belén, en un lugar llamado Nazaret, cerca de la región de Galilea. Un área donde no se esperaba que estuvieran los mejores judíos, ¿ok? Por eso, ¿se acuerdan cuando le dijeron a Natanael, hemos encontrado al Salvador, ¿no? que está en Nazaret? Y Natanael dijo, dice, de Galilea puede salir algo bueno. Él no debe olvidar que Jesús no nació en Galilea, él nació en Belén, y la profecía se cumplió. Bueno, es parte de la historia. Bueno, Jesús comenzó a predicar en la región de Galilea, pero después de un tiempo él regresó al lugar donde se había criado, donde había nacido, donde había sido criado, donde le conocían casi todos, donde le vieron desde que era pequeño, le vieron ir a la sinagoga, le vieron a comenzar a hablar, o sea, a caerse, a todas esas cosas, le conocían bien a Jesús. Ahora él regresa a ese lugar, y en ese lugar no comenzó el ministerio, pero ahora Jesucristo regresa ahí, y un día de reposo él va a la sinagoga donde ellos se reunían para leer la ley, y le prestan el rollo para que lea, y Jesús dice que todo lo que está escrito en la profecía acerca del Mesías que viene se cumplieron en él, ¿ok? Y todos se quedan así, ¿no? Jesús, dice después, ¿no? El hijo, no conocemos quién es su mamá, que se llama María, ¿no es él el hijo del carpintero? No conocemos a sus hermanos también. ¿Cómo es que está diciendo que él es el hijo de Dios, ¿no? Y les costaba trabajo, ¿no? Y muchas cosas dijeron de él, y unas cosas que Cristo no les dice ahí en el verso 23, ¿está conmigo? ¿Lo tienen? Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaúm, haz también aquí en tu tierra. Verso 24, y añadió, o sea, Jesucristo dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De hecho, para los profetas que existieron en el Antiguo Testamento, les era más fácil predicar el mensaje de Dios fuera de su tierra donde nacieron que en su propia tierra. ¿Se han dado cuenta de eso? No quería ser parte pero imagínense Jesucristo, ¿ok? Para Jesucristo de alguna manera era más fácil predicar el mensaje en otro lugar que no fuera en el lugar donde le conocieron. Era como un obstáculo. De por sí Israel estaba lleno de incredulidad, eran orgullosos, o sea, no querían escuchar a cualquier persona. Ellos pensaban que no necesitaban salvación, pensaban que por ser judíos automáticamente se merecían el cielo. Ellos pensaban que si Dios tenía que ayudar a alguien, tenía que ser a ellos. Y si Cristo nació o creció en Nazaret, pues a quien debería empezar a ayudar, pues es a ellos, según ellos mismos, ¿no? Pero la raíz de todo era la incredulidad, ¿okay? La arrogancia. Los judíos no creían que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. No estaban dispuestos a creerle lo que Él decía, ni el mensaje que traía. Era un obstáculo, ¿no? Qué difícil fue para Jesucristo predicar en el lugar donde le vieron crecer, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo personal. A veces me han dicho, pues, hermano, predique la Biblia y no use tantos ejemplos. Por ejemplo, Cristo usó ejemplos, ¿no? Si alguien me costó a mí hablarle de la Biblia, ¿saben a quién fue? A mis papás. ¿Cómo me costó, verdad? Pues ellos ¿cómo se dice? Me procrearon.
Ellos me vieron crecer. Ellos conocían mis mañas de siempre, ¿no? A ellos fue lo que deshonré muchas veces con mi actitud. A ellos me les rebelé muchas veces. Ellos tuvieron que corregirme muchas veces, ¿sí? ¿Me entienden? Ellos me dieron de comer, ellos me tuvieron que sostener. ¿Cómo es que de repente yo vengo a tratar de enseñarles a ellos? No es fácil, ¿ok? ¿Sí me entienden? Eso es complicado. Inténtelo usted a ver con los que le conocen, con los que le conocieron cuando usted ya andaba haciendo lo que no era correcto, y le van a decir, ay, ¿cómo es que hay que...? No, créete a ti mismo. Lo que estás predicando, aplícalo a ti primero. Pero ellos no saben que tú has sido cambiado, ¿ok? Ellos no saben que Cristo ya trabajó en tu vida. Pero de Cristo, ellos eran en contra de Cristo. Después le dijeron frases como esta. Lucas registró esto nada más, registró este refrán, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo, o también ningún profeta recibe honra en su propia tierra. En fin, el problema era ese, ¿no? Bueno, Jesucristo entonces les contesta, les dice, ¿saben qué? Para hacerles saber que Dios no hace excepción de personas, que Dios quiere salvar a todos, y que la gente rechaza el mensaje de Dios porque son incrédulos, Cristo les cuenta una historia del Antiguo Testamento que ellos deberían saber, ¿ok? La historia de Naamán. Bueno, les cuenta dos historias, no voy a contar una. Está la historia de Naamán el sirio y de la viuda de Sarepta, ¿ok? Naamán el sirio y la viuda de Sarepta fueron personajes que no eran judíos, pero que en su tiempo fueron los únicos que fueron ayudados antes que los judíos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que los profetas de Dios hablaban a los judíos y nadie doblegaba su corazón ante Dios. Así es que Dios, para provocarlos a celos, llevó sanidad a otros que ni siquiera le conocían. Cuidado con la oportunidad que hoy tienes, ¿ok? Porque posiblemente hoy te tocó a ti escuchar que Dios te ama, que Dios quiere perdonar tu pecado, que lo único que Dios espera es que le creas cuando te dice que necesitas que Jesucristo sea tu Salvador porque Él murió en la cruz por ti, y que si no vienes a Cristo para que Él te perdone, vas a seguir con tus pecados, y posiblemente lo has escuchado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, y tú dices, oh, sí, qué bonito mensaje, pero otro día será. Pudiera que tú perdieras la oportunidad, ¿ok? Y que Dios diga, ¿sabes qué? Ya tuviste demasiada oportunidad, eres un incrédulo. Y posiblemente Dios decida llevar su mensaje a otra persona, ¿ok? A otra que sí quiera creer. ¿Sí me entienden? A otro que sí quiera creer. Bueno, esto pasó con los judíos. No quisieron creer en su tiempo, el tiempo del profeta Eliseo, y Dios llevó su misericordia, por decirlo así, a un lugar fuera de Israel. En este caso a Siria. Vamos a ver la historia, ¿qué le parece? En 30 minutos vemos la historia y espero que ayude a nuestra fe, ¿no? Para eso vamos a ir a Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al verso 14. Segundo Libro de Reyes, yo le puse por título La fe de Naamán. Segundo Libro de Reyes, a ver, ayúdense. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 14. ¿Sí lo encontraron todos? La historia es corta, ¿okay? De hecho no voy a relatar toda la historia, solamente una parte de la historia. Hablando de oportunidades, ¿saben ustedes que hubo ahí en la zona de Galilea, donde Jesucristo predicó? Imagínense, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo anunciando la salvación, y hubo por lo menos ahí, menciona Cristo 3 ciudades donde hizo muchos milagros. Los milagros evidenciaban que Jesucristo es Dios, ¿ok? Y no le creyeron. ¿Qué ciudades? Bueno, fueron ciudades, no, yo me acuerdo que la acabo de leer, ¿ok? Por ejemplo, Capernaum,
Cristo hizo muchos milagros ahí. Betsaida hizo muchos milagros. Corazín hizo muchos milagros. Donde no conocieron a Dios, que la gente fue terrible, fue ciudades que fuera de Israel, no existía en ese tiempo, como Sodoma, como Tiro. Ahí nadie les habló del Dios real, ¿verdad? Pero en los lugares donde tuvieron la oportunidad y rechazaron el mensaje, hay un texto donde Jesucristo habla contra ellos, ¿no? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro, dice, o en Sodoma, ellos se hubieran arrepentido, dice. Pero porque ustedes tuvieron la oportunidad y no la quisieron, su condenación va a ser más terrible todavía, ¿no? En el día del juicio. Las oportunidades son importantes, ¿no? Bueno, vamos a la historia de Naamán, que Naamán tuvo una oportunidad. Israel ya había tenido muchas, no quisieron. Entonces Dios dijo, vamos a dar la oportunidad a aquellos que nunca me han conocido. Y uno de ellos fue un hombre llamado Naamán. Leamos la historia, verso 1, dice así. Punto número 1. Punto número 1. La historia de... buena introducción. Ahí le va. La historia de Naamán. Naamán fue un general sirio. Tenía una alta posición. Era un general. Delante del rey era apreciado, ¿ok? Pero tenía dos problemas principales. Problema número 1, era demasiado orgulloso. Naamán era muy orgulloso. Es aquellas personas que piensan que a ellos se les cocina aparte, ¿no? Que las cosas tienen que ser como ellos dicen. Era orgulloso, ¿ok? Su otro problema era que tenía lepra. Era un hombre leproso, ¿ok? Pero esta historia de Naamán es un relato en realidad de humildad, fe y obediencia. Naamán, a pesar de su posición, aprendió que para tener la misericordia de Dios se requiere humildad, se requiere fe, se requiere sumisión a la misma palabra de Dios. Una de las enfermedades más terribles que en aquel tiempo que fue la lepra. No sé, ustedes han escuchado la lepra, ¿no? La lepra era una enfermedad tan terrible que cuando alguien la contraía dentro del pueblo judío se consideraba inmundo, ¿ok? Y cuando alguien se consideraba inmundo no se le permitía vivir dentro del pueblo, se le sacaba fuera del pueblo, tenía que vivir fuera de la ciudad en un lugar destinado especialmente para los leprosos y tenía siempre que andar pregonando soy inmundo, los demás tenían que saber que tenía lepra y que su vestimenta eran vestiduras rasgadas, que se evidenciara que él tenía lepra. ¿Para qué? Para que nadie se acercara a él. Era una persona condenada a muerte, ¿ok? Esa era la lepra. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con lo espiritual? Bueno, que el pecado es similar, hablando espiritualmente. El pecado, el problema más grande de la humanidad, en realidad, ¿saben qué? No son las enfermedades físicas, ¿ok? El problema más grande de la humanidad es llamado pecado. El pecado es como una lepra. Vamos a mirarlo así, ¿ok? Naamán tuvo lepra física. En la humanidad tiene una lepra espiritual, se llama pecado. El pecado, la lepra lo que hace es que te va matando poco a poco. La lepra te da en un punto de tu cuerpo, empieza con una mancha blanca y se va extendiendo por todo el cuerpo hasta que te pudre, hasta que te llega a los huesos, te carcome los huesos y para el otro mundo, ¿ok? Estás muerto. Es una enfermedad terrible porque ojalá y te matara en un instante, ¿no? Pero te va matando poco a poco. Es vergonzoso, era vergonzoso tener lepra, rechazado por todos. Imagínense, ¿no? Abandonado por todos. Nadie se quería acercar a los leprosos. ¿Me entiende? Causaba dolor. No sé, era algo terrible, ¿no? Bueno, el pecado es igual, ¿ok? Desde la perspectiva de Dios, el hombre que está contra Dios, su pecado delante de Dios le hace que Dios no le tome en cuenta, ¿ok? Que Dios se mantenga alejado de él. Y el pecado trae mucho dolor a la vida, ¿no? El pecado te hace que siempre estés metido en problemas, tomando malas decisiones, causándote dolor en tu vida. El pecado te lleva a los vicios, el pecado te lleva a los pleitos, el pecado te lleva a las lascivias, a todo lo malvado, ¿no? ¿Y quién es el que sufre? Nosotros, tus hijos, tu familia, tus vecinos, todos sufren a causa de la lepra llamada, o el pecado llamado lepra, ¿no?
Vamos a comparar entonces la lepra de Naamán con el pecado. Entonces, partiendo de eso, punto número 1, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 5, en el verso 1, que, primera cosa que vamos a ver, a pesar de su posición y reputación, Naamán era un hombre condenado a la muerte, pues debajo de su uniforme de general se ocultaba algo que el hombre no podía, el hombre no veía, pero que lo tenía ahí. Era una enfermedad del cuerpo llamada lepra. Dice el verso 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. O sea, su señor era el rey, ¿ok?, de Siria. Era un varón grande, o sea, era importantísimo. Naamán era un general importantísimo, y él lo sabía, ¿ok? Él lo sabía. Dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea que el rey de Siria, ahora tú dices, ¿aquí qué tiene que ver con Jehová? Bueno, es que Dios usó al reino de Asiria para castigar a Israel por rebelde, ¿ok? Y en ese tiempo Naamán era el general del imperio de Siria, ¿ok? Dice, su problema entonces, dice, su problema era era este hombre valeroso en extremo, y después dice, pero leproso. O sea, qué terrible, ¿no? O sea, Naamán, imagínense, un general grande, valioso, apreciado, pero leproso. A ver, ¿quién quisiera ser hasta aquí como Naamán? A ver, ¿quién quiere tener todo el dinero del mundo? Se lo damos, siempre y cuando que acepte la lepra con él. ¿Usted aceptaría esto? Bueno, Dios mira hacia el mundo. Delante de Dios, los hombres pueden ser muy poderosos, pueden ser muy apreciados por el mundo, pueden tener todo el éxito del mundo, ¿ok? Pero si están en sus pecados no perdonados, están perdidos, no tienen ninguna oportunidad. ¿Me entiendes? Es algo terrible, ¿no? Tener todo en el mundo y morir en tus pecados y terminar en el infierno. ¿Qué provecho tiene eso? Pero pareciera que el mundo prefiere esto. A algunos no les gusta esta comparación, pero se ha hecho muchas veces. O sea, sí, se oye feo, pero qué bueno sería que fueras rico, pero fueras salvo, ¿no? Pero mejor sería ser pobre, pero tener la salvación de tu alma, que ser rico y terminar en el infierno. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia, eso lo enseña la Biblia. Es mejor no tener nada como un hombre llamado Lázaro, que comía las migajas de un hombre rico, que no tenía, dice que tenía llagas que venían los perros y le lamían, y nadie quiso ayudar al pobre de Lázaro. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Cuando murió, estaba en el paraíso, ¿no?, en el seno de Abraham, siendo consolado. Al lado estaba el rico, no tuvo todo lo que tenía y hacía fiesta todos los días, de tanto dinero que hacía fiesta todos los días, ¿no? Y no tenía misericordia con nadie. Ahora, ¿qué pasó? Murió. ¿Y dónde dice que terminó? En el infierno, ¿ok? Allí abrió sus ojos siendo atormentado. Entonces, esas cosas hay que discernirlas. Entonces, Naamán era rico, era apreciado, pero era un hombre leproso. Dios nos mira hacia los hombres. Dios dice que los hombres todos somos pecadores, es decir, que de todas maneras somos leprosos, ¿no? Comparándolo con el pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, esto es lo que mira Dios en el hombre, ¿ok? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren qué cosa. Yo me imagino así, quien miraba a Naamán en su traje de general al lado del rey, la gente cada vez haber dicho, me gustaría ser como Naamán. Los que no sabían que debajo de su brillante traje estaba un cuerpo que se estaba pudriendo. Miren, muchas veces salimos allá afuera, piénselo bien, no pida cosas que usted no entiende. A veces salimos allá afuera, vemos a una persona en un carro, de esos carros de lujo, ¿no? De lo que a ti te gusta. ¿Cuál carro te gusta? No sé qué te gusta, ¿no? En un Ferrari, ¿no?
Ahí lo ves tú, y así hasta con su abierto de arriba, ¿no? Y te le quedas viendo y todavía a veces decimos, me gustaría ser como esa persona. ¿No a alguien le ha pasado esto? No se haga, yo sé que sí. Algunos, me gustaría ser como esa persona. Pero tú eres algo. Y esa persona es rica, pero muchas veces está podrida en sus pecados. Y posiblemente no tiene ningún deseo de arrepentirse, no quiere conocer a Dios. Y luego en nuestra ignorancia decimos, yo quiero ser como esa. ¿Qué cosa hacemos, no? Porque nosotros vemos la parte externa. Vemos su lujoso carro, vemos que tiene una ropa elegante, pero tú no puedes ver su corazón. Y Dios ve el corazón de los hombres y puede ver que nuestros pecados siguen ahí, que no han sido lavados. ¿Sí me entiendes? Dios dice que todos los hombres son pecadores, pero Dios quiere obviamente limpiarnos, ¿no? Este era el problema de Naamán entonces, que sí estaba muy en buena posición, pero era un hombre perdido, ¿no? Que se estaba pudriendo poco a poco. Ahora, nadie podía ayudar a Naamán. Naamán no podía ayudarse a sí mismo, ¿ok? Su rey no le podía ayudar. Sus mejores doctores de Siria no le podían ayudar. No había nadie que pudiera ayudar al pobre de Naamán. Así como ningún hombre puede ayudarte para quitar tus pecados. Ningún hombre puede perdonar tus pecados, ¿ok? Ni tú puedes pagar para que tus pecados sean perdonados. No hay ninguna obra tuya que Dios acepte para que te perdone tus pecados. No hay tal cosa como me voy a portar bien para que Dios me deje entrar al cielo. No hay tal cosa como eso en la Biblia. Yo sé que tal algunos lo han escuchado. La Biblia dice que el hombre no es salvo por obras, ¿ok? Las obras, Dios no acepta pago de hombre para poder ir al cielo. Así es que solo Dios puede ayudarte para perdonar tus pecados. Pero Naamán no sabía quién era Dios para que le ayudara. ¿Sí me entiendes? Pero tú así lo sabes. Así es que aprovecha esto. Si no eres salvo, si eres salvo, pues agradezcamos a Dios y seamos fieles a Él. Entonces nadie puede ayudar al pobre de Naamán, así como nadie puede ayudar al hombre pecador, no excepto Dios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en nuestra historia, en el verso 2 al verso 3, ya conmigo, aparece un rayo de esperanza, ¿no? Dice el verso 2 al verso 3, que había ahí en Siria una esclava que trajeron de Israel, una mujer que servía a la esposa de Naamán. Dice así, verso 3, dice, en verso 2 al 3, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, que era Eliseo, dice, él lo sanaría de su lepra. Verso 4, hasta 3 nada más. Bueno, hasta ahí, esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, hey, allá en Israel hay un profeta, si Naamán fuera y que le pidiera al profeta que le ayudara, él le diría qué hacer. Eso fue todo lo que dijo la criada, ¿ok? Escuchen bien, ¿qué dijo la criada? Que si su señor fuera a Israel a visitar al profeta y le pidiera, le iba a ayudar, ¿ok? Eso es todo. Escúchenme, en la Biblia tú no puedes añadir al plan de Dios para salvación ni le puedes quitar. Hoy la gente añade y quita y se pierde, ¿ok? Eso fue todo lo que dijo la muchacha. Ahora, es lo que estamos haciendo, es lo que se está haciendo hoy con la predicación del Evangelio. Es lo que Dios te pide a ti, que si conoces a alguien que no es salvo, que tú le digas, hey, hay esperanza para ti, hay un Dios que puede perdonar tus pecados, ¿ok? Yo te puedo decir cómo, viniendo a la Biblia. Eso es lo que hacemos, ¿sí o no? Bueno, esa es la labor que hizo esa muchacha. Era una esclava, era una sirviente, pero fue usada por Dios. Así es que Dios puede usar a cualquier persona para anunciar que hay una salvación, que hay perdón de pecados, pero hay que hacer esta obra, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces qué fue lo que entendió hasta aquí el rey de Siria y Naamán. El rey de Siria y Naamán entendieron mal lo que la muchacha les dijo, pero decidieron ir, o más bien el rey decidió mandar a Naamán, ¿ok? Pero aunque no entendió bien lo que la muchacha le dijo, no lo entendieron bien, ¿ok? Pero mira lo que pasó ahí en el verso 4 al verso 7, dice así el verso 4. Entrando Naamán a su señor, o sea el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, dice, ven, dice, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y le dijo: soy yo Dios que mata y de vida para que éste envíe a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué problema? ¿Quién le dijo a Naamán que fueran con el rey? ¿Quién le dijo que tenían que pagarle al rey para que lo sanara? ¿Cuánto pasó eso? ¿En qué momento está? ¿Sí me entienden? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? La muchacha nunca les dijo: hey, ves a Israel y vayan al rey y díganle que lo sane y lleven presentes también para complacerlo, ¿ok? Así se inventan las religiones, así se inventan formas de salvación que no están en la Biblia. Así se inventan formas de perdón de pecados que nunca están en la Biblia. Son inventos de hombres. ¿Sí me entiende? El único que puede perdonar pecados es Dios, y este fue con el rey. Dios no cobra para que tus pecados sean perdonados. Tú tienes con qué pagar. Y aquí Naamán y el rey intentan pagarle para que su enfermedad sea curada, ¿no? ¿Sí me entiende? ¿Qué cosa, no? ¿Pasa esto en la vida real? Sí. La gente luego es dura para creer lo que dice la Biblia. La gente no quiere creer lo que dice la Biblia. La gente quiere creer a su gusto. No, la Biblia dice eso, pero yo creo que no es algo así. No, discúlpame, pero si Dios dice que la salvación es así y solo es así. Fuera de eso no vas a encontrar ayuda de parte de Dios. Tenemos que apegarnos exactamente a lo que dice la Biblia, ¿ok? La Biblia hablaba acerca de Cristo cuando Él predicó en la tierra donde creció, pero no le creyeron, ¿sí? No le creyeron simplemente porque ellos prefirieron creer en otra manera de salvación. El judío prefirió creer que su salvación era por obedecer la ley, aunque la Biblia decía que era a través del Mesías, ¿no? Bien, hasta ahí ya avanzamos un buen. Lo que después tenemos desde el verso 4 y el verso 7 es de que, bueno, ya leímos que ellos entendieron mal el mensaje, ¿no? Los hombres, como dije, son duros para entender la salvación. La salvación, me hago una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Naamán fue directamente con el rey? ¿Por qué no buscó al profeta primeramente? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué piensa? ¿Recuerdan que Naamán era un hombre orgulloso, influyente? ¿Okay? ¿Con quién van los orgullosos e influyentes? Pues los que son también orgullosos e influyentes. Naamán no quiso buscar al profeta. Los profetas no crean que eran bien vistos, ¿ok? Los profetas, no se lo imagina usted, ¿no se imagina un profeta como alguien que andaba en un caballo blanco, en un burro blanco, con un montón de criados y ahí que los andaban cargando? No, eso hacen hoy los líderes religiosos, eso hacen hoy, ¿ok? Que andan en limosina y un montón de cosas, ¿ok? No, eso son cristianos, ¿ok? ¿Cómo andaba el profeta de Dios? Andaba huyendo de las cuevas, perseguidos, nadie los quería. ¿Saben por qué? Porque predicaban la verdad, que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse. Los querían matar, ellos tenían que andar, eran rechazados por todo, ¿ok? Comían lo que podían, se vestían de lo que podían. Nadie quería ser profeta, ¿ok? La Biblia dice que todos los profetas fueron muertos, fueron apedreados, aserrados, fueron martirizados, ¿sí me entiende? Porque enseñaban la verdad. Ahora, ¿quién quería a ellos? Nadie. Nada más no quisiera a ellos tampoco. Él fue con el rey, ¿por qué? Porque era el rey, ¿ok? Él quería que le recibieran con un protocolo, con trompetas, ¿no? Que salieran a recibirlo, y sí lo hicieron, ¿ok? El problema fue que el rey no lo podía ayudar, ¿no? Cuando le dijo: ayúdame, ¿qué dijo el rey de Israel? ¿Acaso soy yo Dios para salvarte? Entonces, todo esto pasó por un malentendido, ¿no? Bueno, hoy en día pasa lo mismo. Yo he escuchado tantas historias de gente que uno le dice: miren, de otros países, no, mira, ves este lugar, hay un buen predicador, ¿no? Y la gente va y dice: ¿qué pasó? ¿Fuiste? No, sí fui, dice, pero no, dice, ahí está una casita, dice, nada más. Se reúnen 10 personas, se sientan en
en mesas, dice, y estaba un hombre que humilde, dice, que sí leía la Biblia, pero ahí no puede estar Dios, porque están bien pobres, ¿no? ¿Sí me entiendes? La gente quiere ver cosas elegantes, pero si hubiera encontrado una iglesia de 5 pisos, ¿no? Con un predicador con doble traje, ¿no? Y no sé, guantes, ahí sí, ¿no? Porque dice, no, pues que ahí sí está Dios, porque ahí sí se ve la elegancia, ¿no? La gente suele hacer esto. No funciona así, ¿ok? Dios no actúa así, pero Naamán pensó que el asunto era así. No es la asociación religiosa lo que te va a salvar, no es la iglesia, ¿ok? No es la apariencia de grandeza, solamente Jesucristo puede salvar. Yo no tengo nada que hacer para que Dios me salve, solo necesito hacer lo que Cristo me dice, pero necesito ser también humilde, ¿ok? Para aceptar lo que Dios dice. Miren, ¿qué pasó? Bueno, que Eliseo se enteró de que Naamán fue con el rey y que el rey no le pudo ayudar. ¿Cómo se enteró Eliseo? La Biblia no lo describe, ¿ok? Pero ¿cómo se enteró Eliseo todo lo que pasó? Bueno, porque un profeta obviamente tenía revelación y Dios les dejaba saber a ellos todo lo que pasaba, ¿ok? Los profetas hablaban en nombre de Dios. Todo lo que Dios les decía a ellos lo enseñaban a la gente, ¿ok? Así que Dios tuvo que decirle a Eliseo, mira Eliseo, mira lo que está pasando, ¿no? Viene un hombre llamado Naamán, es orgulloso, quiere que yo le ayude, pero anda torcido, no anda por el lugar. Tiene fe, dice, pero su fe anda bien chueca, ¿no? Está en el lugar equivocado. Entonces dice en el verso 8, ¿lo tienen? Eliseo supo que Naamán debía aprender humildad antes de ser ayudado. Dice el verso 8, veamos lo que pasó. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, no sé, ¿cómo se imagina Eliseo, no? Allá, no sé, un jacalito tal vez, ¿no? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, ellos sí venían con toda la pompa, ¿ok? Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, Naamán estaba esperando que saliera Eliseo también, que le pusiera ahí la alfombra roja, ¿no? Y que le hiciera reverencia, porque es un hombre orgulloso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Dice, verso 10. Entonces Eliseo dice, lea bien, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. ¿Estaba fácil o no? ¿Qué más fácil la quería Naamán? Dios se la puso bien fácil. Naamán, estás leproso, ahí te va. Mi profeta Eliseo le dijo, no salió Eliseo, que para empezar Eliseo no salió. ¿Por qué no salió Eliseo? Porque Eliseo va a trabajar primeramente de parte de Dios con el orgullo de Naamán. Le mandó un mensajero, le dijo, hey, que vete a dar, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Naamán? Naamán ni siquiera le puso atención al mensaje, ¿no? Naamán estaba enfocado en cómo iba a ser tratado y que las cosas quería que le hicieran a su manera, ¿cierto o no? Mira lo que pasó, dice ahí enseguida, dice, verso 11. Y Naamán se fue enojado, dice, diciendo, he aquí, dice, yo decía para mí, o sea, yo estaba pensando que así me iban a tratar, yo decía para mí, dice, saldrá él luego, o sea, va a salir el profeta, saldrá él luego, dice, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar, dice, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare de ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un hombre al cual Dios le dice, te voy a ayudar, pero de esta manera. Y el hombre contesta, sí quiero ser ayudado, pero a mi manera. ¿Sí me entienden? El evangelio de salvación es tan sencillo como esto. ¿Quieres ser salvo? Le preguntó el carcelero de Filipo a Pablo. O preguntó el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Debes pagarme $1.000.000? No. ¿Tienes que vestirte de blanco, hacer una oración larga y
y danzar y hablar lenguas raras? No, ¿qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo dice que Él me puede perdonar mis pecados porque Él murió por mí en la cruz. Creerle de verdad y tengo su promesa, la garantía de que mi alma, cuando yo muera físicamente, mi alma va a ir al cielo. Eso es todo. No hay nada más. ¿Eso es difícil? Entonces, ¿por qué los hombres no creen? Porque somos igual que Naamán. Porque queremos ser salvos a nuestra manera. Nosotros creemos que se puede entrar al cielo a mi manera, ¿no? Creemos que hay que hacer algo al respecto. Dios no te pide que hagas nada, que simplemente que le obedezcas, que le creas la forma de Dios, y eso es todo. No tienes que hacer nada, ¿ok? Algunos piensan que para ser salvos hay que ir a una iglesia como esta. No necesitas eso, ¿ok? Claro, después de ser salvo hay que congregarse, ¿verdad? Pero la salvación no depende del lugar donde estés, ni si el predicador es bonito o no, si habla bonito o no, depende de lo que Dios dice que tienes que hacer, lo que hizo Jesucristo. ¿Sí entendemos? Entonces Naamán quería ser curado de su lepra, pero a su manera. ¿Sí dieron cuenta? Que Naamán quería que saliera Eliseo, quería que Eliseo alzara las manos al cielo, quería que clamara a Dios, ¿no? Quería que hiciera algo, ¿sí? Que le tocara ahí, que dijera que salvara la lepra. ¿Dios necesita hacer eso para limpiar la enfermedad? ¿No? ¿Se acuerdan el centurión en la Biblia, no? Que tenía a su hija enferma. Esa sí era fe, ¿verdad? Que Cristo le dijo, vamos a tu casa, ¿no? ¿Y qué dijo el centurión? No, dice, yo también tengo hombres a mi cargo y me obedecen. Basta con que Cristo tú digas que mi hija sane y para mí es más que suficiente. Ese es el poder, la fe que cree en el poder de Dios, ¿ok? Pero a veces la fe falta de fe no ayuda, ¿ok? Entonces, hasta ahí Naamán fue un hombre que estuvo a punto de perder, estuvo así de perder la oportunidad de ser curado de su lepra por su orgullo, por su arrogancia, por su altivez, por querer hacer las cosas a su manera, por falta de humildad. ¿Sí me entiende? Pero sí tenía fe, ¿ok? Solamente que su orgullo hasta aquí era más grande que su fe. Necesitó un poquito de ayuda, ¿ok? Un poquito de ayuda. ¿Y saben de quién lo ayudó? Los que sí son humildes. ¿Y quién eran humildes ahí? Sus criados. Sus criados. Dice en el verso, ¿dónde me quedé? 13 dice, mas sus criados, qué buenos criados tenían Naamán, ¿eh? No eran como él, estos eran criados fieles, ¿no? Humildes. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo. ¿Cómo le hablaban sus criados? ¿Eran humildes o no? Estos sí eran criados, estos eran humildes. Le dijeron, le llamaban padre. Padre mío, dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Dice, nomás te está diciendo que te vayas a lavar, dice, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Era lo más fácil, nada más que Naamán, como era algo tan sencillo, pensaba que era tan sencillo que era imposible de creer que solamente lavándose en el Jordán pudiera ser limpio, ¿no? Era tan sencillo que a Naamán se le hizo muy difícil. Si le hubieran puesto algo más difícil, lo hubiera creído. Yo no entiendo, ¿no? Hay personas que le dices, mira, Cristo te va a salvar. No, dice, yo prefiero hacer otra cosa, como que me den de latigazos mejor, para que Dios me perdone. Prefiero ir de rodillas de aquí hasta 20 millas para que Dios me perdone. Dios no demanda eso, jamás demanda eso. Tú no puedes pagar por tu pecado. Cristo recibió los latigazos por ti. Cristo cargó la cruz por ti. Cristo fue colgado por ti. Tú no necesitas llevar ninguno de esos castigos. Ya listo. Tu castigo no vale nada. El castigo que Dios aceptó fue el castigo de Jesucristo. Él lo hizo. Para mí está fácil, ¿cierto? Para ti está fácil. Para Naamán estuvo fácil. Pero era tan fácil que le costó creer que era tan fácil. Pero alguien le ayudó y le dijo, lo dice, es tan fácil que se ve imposible, ¿no? Dice el verso 14, aquí esa parte me gusta, ¿no? La obediencia de Naamán. Yo pienso que reflexionó, se puso a pensar, ¿no? Su necesidad. Verso 14 dice, él entonces descendió, dice, y se zambulló 7 veces
en el Jordán. Escuche lo que dice. Lea conmigo. Conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, Naamán hizo exactamente lo que Dios le mandó a decir por medio del profeta Eliseo. Fue la obediencia de Naamán lo que aquí está demostrando su fe, ¿ok? Fue su fe en acción aquí, haciendo exactamente lo que se le dijo. Bueno, esa obediencia, esa fe, fue lo que agradó a Dios y que Dios decidió quitarle su lepra. Dice ahí en el verso, enseguida dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínense, ¿no? ¿Qué oportunidad, ¿no? Naamán quedó completamente curado de su lepra. ¿Cuánto le costó? Nada. Solamente hacer exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Eso es todo. ¿Cómo comparo esto con perdón de pecados? Que todos somos pecadores y que Dios quiere dejarnos limpios de nuestros pecados. Dios quiere limpiarnos para que cuando moramos físicamente tengamos entrada al cielo, porque si con pecados no perdonados no podemos entrar al cielo. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo que me dice Dios que haga. ¿Y qué es lo que me dice Dios que haga? Que la salvación es únicamente a través de Jesucristo. Pero que tengo que tener cuidado, no sea que me pase como a Naamán, que sea yo orgulloso, que sea yo altivo y que quiera hacer las cosas a mi manera. Ten cuidado de eso, ¿ok? Dios, si hay algo que Dios detesta es el altivez, el orgullo, porque te apartan de Dios, ¿ok? Dios quiere humildad. Dice Proverbios 8:13, no lo busque. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, dice el Señor. Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pablo le dijo a Timoteo así, le dio una recomendación. Pablo a Timoteo le dijo ayer en 1 Timoteo capítulo 6 en el verso 17, le dijo, a los ricos de este mundo mándale, dice, que no sean arrogantes, que no sean altivos, ¿no? Ni pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, dice, son inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. La Biblia advierte sobre los peligros del orgullo y previene o promueve la humildad como una virtud fundamental para una relación correcta con Dios. El último que noté aquí es esto, que aunque indignado al principio, Naamán mostró obediencia, mostró humildad, tuvo fe en el mensaje de Dios a través del profeta Eliseo y por eso fue curado de su lepra. Asimismo, Dios quiere perdonar los pecados de los hombres hoy, pero Dios demanda que ponga la fe en Cristo, que seas humilde, que reconozcas que si Dios dice que eres pecador, y que venga delante de Cristo y confíes en Él, ok. Ahora, si usted me pregunta qué hice yo, no me puede decir, no sé cómo lo haría usted, pero cuando yo me di cuenta que la Biblia dice que yo soy pecador, yo dije, pues sí soy pecador. Entonces cuando la Biblia me dice que mis pecados me conducen al infierno, yo dije, pues sí, merezco el infierno si Dios lo dice. Pero cuando supe que la Biblia decía que puedo ser perdonado si vengo delante de Cristo a que me perdone, inmediatamente yo lo hice, ok. Diciéndole a Cristo, sí, reconozco, soy pecador, reconozco que merezco ir al infierno cuando muera, reconozco que no tengo derecho a la vida eterna, pero también si tú me estás diciendo que por poner la fe en Cristo me vas a dar vida eterna gratuita, aquí estoy yo, Señor, perdóname, concédeme la vida eterna aunque no la merezco. Y Dios me dijo, te perdono, como dijo el hermano Samuel, no porque Dios se ablandó, no porque Dios es muy bueno y es infinitamente bueno, me perdonó porque cargó mi pecado a la cuenta de Jesucristo, ¿okay? Me perdonó porque la justicia de Cristo la puso a mi cuenta. Por eso ahora Dios ve a Cristo que pagó por mí, ve a Cristo en mí y mis pecados ya los castigó en la persona de Cristo. Por eso Dios puede perdonar pecados, pero Dios no perdona pecados solamente porque sí. Los perdona cuando una persona pone su fe
en Jesucristo. Esta es la única manera, lo que tienes que entenderlo, es la única manera. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Se acuerdan? Isaías 53, vaya conmigo rápidamente, ya vamos a regresar al libro de Reyes. Isaías 53 en el verso 4, vamos a leerlo. Mire, yo sé que usted conoce este texto, pero solamente para recalcar lo que usted y yo ya hemos leído en otras ocasiones. Isaías 53 en el verso 4, que es la profecía acerca de cómo Cristo llevaría nuestros pecados para que nosotros fuéramos perdonados por su muerte. Está hablando de Cristo esta profecía, ¿ok? Dice el verso 4, ciertamente, dice, escuchen, habla de Cristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué enfermedades son esas? La tos, la gripa, el SIDA. No, ese tipo de enfermedades. Aquí las enfermedades es el pecado, ¿ok? Y sufrió nuestros dolores. O sea, lo que yo tenía que pagar, lo sufrió Cristo. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, ¿quién hirió a Cristo? Si usted me dice que el diablo, no es cierto, ¿ok? Dios cargó en Cristo mi pecado, por eso fue castigado, ¿ok? Dios demandaba que se pagara por el pecado, dice. Por herido de Dios y abatido, dice, verso 5. Mas el herido, o sea, Cristo fue, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí no habla de enfermedades, habla de pecados, ¿ok? Los pecados son perdonados al hombre únicamente porque Cristo quiso tomar nuestro lugar. Así es que la salvación es automática. Tienes que venir a Cristo, sí o sí. Si no, tus pecados no van a ser perdonados, ¿ok? Dios está esperando que vengas a Cristo en una fe genuina, verdadera. Como también dice allá en Isaías capítulo 55 en el verso 1. Isaías 50, ahí adelantito, ¿no? 55:1. Léalo conmigo, ¿no? Miren qué tan fácil es tener la salvación de parte de Dios. Es tan sencillo como venir humillado delante de Cristo, pidiendo que nos salve, y después Cristo te va a ayudar a vivir una vida que le agrade a Él. Dice así, verso 50, capítulo 55, ¿lo tienen? Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, dice. Los que no tienen dinero, venid, dice, comprad y comer. Venid comprar sin dinero, dice, y sin precio, vino y leche. Aquí habla de la prosperidad, de la salvación, ¿ok? Comparándolos con vino y con leche. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, dice, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hasta ahí nada más. Y si usted va conmigo unos textos, un último texto, primera carta de Pedro, Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. Primera carta de Pedro, por favor, vaya casi hasta el final de su Biblia. Primera carta de Pedro. Pedro va a decir algo similar, ¿ok?, acerca de Cristo. La Biblia una y otra vez, vez tras vez, nos está diciendo que la salvación es únicamente a través de Jesucristo, que este fue el plan de Dios el Padre, ¿ok? Y que se requiere fe en Cristo para tener la vida eterna, únicamente. No puedes añadir más, no puedes quitarle tampoco, no se puede añadir. Es Cristo, solamente Cristo, únicamente Cristo y nada más que Cristo, porque Él dio la vida por nosotros en la cruz. Dice verso 18, ¿lo tienen? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Quién te lleva a Dios? Cristo, para llevarnos a Dios, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Vamos a terminar con este último texto. Todo vamos a terminar con este texto. Juan capítulo 5, en el verso 24. Dele hacia atrás. Juan capítulo 5, en el verso 24. Se requiere fe en lo que Cristo ha dicho sobre la salvación para poder obtenerla, ¿ok? La Biblia enseña vez tras vez, repito, que la salvación, el perdón de pecados es posible porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en primera carta a los Corintios capítulo 15 en el verso 1 al 4, pero Juan 5:24 dice así, ¿lo tienen todos? Sí. Escuchen lo que dijo Jesucristo, ¿ok? Dice así: de cierto os digo, o sea, es una verdad que no se puede cambiar, lo recalca, de cierto os digo, dice Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Piénsalo, ¿crees lo que Jesucristo nos está enseñando? Si lo has creído, usted es salvo. ¿Estás seguro? Usted puede morirse hoy y va al cielo, ¿ok? Pero si usted no ha puesto su confianza, su alma misma en lo que Cristo dice, tiene que decirse, usted no es salvo, pero lo puede ser. ¿Por qué perder la oportunidad? ¿Por qué perder la oportunidad? Puede perder la oportunidad, ¿ok? Piénselo. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Vamos a dar gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara, Señor, pero reconocemos que nuestros corazones muchas veces son altivos, Señor. Somos duros, somos rebeldes muchas veces y no queremos hacer las cosas a tu manera, sino que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera. Pero gracias, Padre, porque en un momento de nuestra vida nos permitiste, Señor, entender tu salvación y nos ayudaste para que tuviéramos fe y pudiéramos confiar nuestra alma a ti por Jesucristo. Padre, asimismo te pedimos que ayudes a todas aquellas personas que hasta hoy no han entendido cuál es tu plan de salvación, pero que ahora lo han escuchado. Padre, que le des la oportunidad, que ellos quieran, Señor, creerte, así como lo hizo Naamán, así como lo han hecho todos los hombres que están ahora en tu presencia porque han partido de esta tierra. Padre, ayúdales también a ellos para que ellos tengan seguridad de salvación. Padre, ten misericordia de ellos como también de nosotros. Ayuda a su mente por tu Espíritu Santo, por favor, para que les salves. Padre, especialmente ayuda a aquellas personas que se han endurecido, Señor, o que, no sé, que tienen ideas diferentes que no están en la Biblia. Señor, ayúdales, por favor. Pero también a nosotros que ya somos salvos y que hay muchas cosas que nos son mandadas a hacer y que luego no las queremos hacer y que las queremos hacer a nuestra manera porque no queremos confiar en tu forma. Padre, ayúdanos, queremos servirte a la manera tuya y no a la manera nuestra. Padre, ayúdanos para que aunque las cosas se vean difíciles, que no tengan lógica muchas veces, que nosotros queramos seguir siendo obedientes, Señor. Por favor, ayúdanos. Gracias porque hasta hoy en día nos has sostenido, tú nos has fallado. Gracias porque nos has ayudado en nuestra incredulidad. Padre, confiamos en que esta buena obra que has comenzado, tú la vas a perfeccionar y que seguramente los que hemos confiado en Cristo estaremos algún día en tu presencia. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. No tenemos ya, creo, ninguna actividad hoy en la tarde, creo que no.